tema es cómo vivir como Él quiere y no como yo. Y realmente es importante hablar esto, porque en Cristo Jesús nosotros no vivimos como nosotros quisiéramos vivir, sino como Dios determina que nosotros debemos vivir. Nuestra carne, nuestro deseo dice una cosa, tenemos proyectos, tenemos visiones, o incluso queremos vivir el evangelio a nuestra manera. Y como lo he compartido en varias oportunidades, el Señor a través de su palabra tiene estándares, tiene normas establecidas en las cuales nosotros debemos afirmarnos, fortalecernos y vivir en esas normas. Entonces, ¿cómo vivir como Él quiere, como el Señor quiere y no como mi carne quiere? Le pido que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Si alguien no tiene una Biblia, alguien se acerca allí a esa persona y le comparte con su Biblia para que pueda leer por lo menos la palabra. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y sigue diciendo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Yo quiero precisamente disertar en esta palabra en algunos aspectos esenciales que nos enseña estas palabras del apóstol Pablo a un joven pastor, se puede decir, pero también que le enseñara a la iglesia de Cristo cómo vivir como Dios quiere y no como yo quiero o no como mi carne quiere. Entonces, haciéndome esa pregunta, ¿cómo vivir como Dios quiere? Entonces vamos a disertar en esta palabra. En primer lugar, ¿cómo puedo vivir como Dios quiere? Fortaleciéndome en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo vivir como Dios quiere, hermano? Fortaleciéndome en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Mi pregunta es, y su pregunta puede ser también, ¿cómo puede uno esforzarse o fortalecerse en esa gracia? ¿Qué es gracia? ¿O qué es la gracia de Dios? Nosotros podemos escucharla como el favor inmerecido, como el regalo que no merecemos, como lo que Dios da a pesar de que nosotros no nos lo podemos ganar. Sin embargo, siempre está allí. Y la Biblia también me dice que la gracia de Dios se renueva ¿cada cuánto tiempo? Todos los días. Cada mañana la gracia del Señor se renueva. Y estamos viviendo ese tiempo precioso. En el momento en que Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, dice la palabra que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado. Y hay un gran simbolismo en eso. Y significa que ahora el ser humano, el hombre, puede venir a través de Cristo directamente al Padre. Eso me lo hemos explicado ya anteriormente. Y allí comienza ese tiempo precioso de la gracia que es en Cristo Jesús.
Ese tiempo en el cual nosotros ahora, no por hombres, sino por medio de Cristo, podemos venir al Padre y podemos recibir de Él la salvación y la vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, bien nos dice, porque por gracia, ¿somos qué? Somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Parafraseando un poco lo que la palabra del Señor nos quiere decir, es que no me puedo yo ganar la gracia ni la salvación por mis propios medios. Mis obras no son suficientes para yo poder llegar cuando muera y decir a Dios, Dios, yo me merezco la salvación. Ningún ser humano merece la salvación. Ningún ser humano es justo, porque no hay ni un solo justo, porque todos somos pecadores. Pero a través de Cristo Jesús, entonces, nosotros tenemos la gracia, y esa gracia que es ofrecida gratuitamente está al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos entonces que ahora extender nuestra mano y decir, Señor, quiero esa gracia. Quiero esa gracia salvadora, quiero esa gracia que me da la única oportunidad para recibir de Jesús la salvación y la vida eterna. Es por eso que el Señor le dice, entonces, a través de Pablo a Timoteo, esfuérzate. Esfuérzate en caminar en esa gracia que se nos ha sido regalada, porque es un regalo de Dios. El don, regalo. Es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, debemos vivir por la gracia. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Quién es el autor de esa gracia? El Señor Jesucristo. Por su sacrificio, por su muerte, por su amor a cada uno de nosotros. Y es de advertir que lamentablemente en este tiempo, y el Señor bien nos dice que en los últimos tiempos la apostasía va a aumentar. Va a aumentar el pecado, va a aumentar todo esto. Y lamentablemente se levanta una nueva generación de cristianos, entre comillas, que buscan comodidad, pero no santidad. Sí, hermano. Hay cristianos que llegan o personas que llegan a una iglesia porque ven o la estructura o ven el mover esto del show, la gente, la emoción, pero no le interesa la santidad. Ah, sí, aquí permiten de todo. Aquí puede venir cualquier persona y permiten todas las cosas. Aquí yo me siento cómodo. Pero donde se habla de santidad, donde se confronta realmente el pecado, muchas personas vienen y dicen, no me gusta. No me gusta, es porque se ha levantado una generación que quiere es buscar sus propios deseos. Hay una generación que lo que busca es un show y no un culto a Dios. No una alabanza sincera a Dios. Hay una generación que se está levantando hoy que lo que busca es motivación y no una predicación que nos rete a caminar en santidad, a vivir conforme a la palabra de Dios, a vivir en obediencia. Lo que la gente quiere es precisamente eso. Dios te va a dar esto. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de esto. Hoy es el día de lo otro. Tómalo, recíbelo, proclámalo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se va por ahí. Claro, eso es lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que me acomoda a mí. Pero cuando se nos dice, caminemos conforme a la voluntad de Dios, porque no podemos seguir caminando en desobediencia, porque el pecado no puede enseñorearse de usted. Usted no puede vivir siendo todavía atado por aquello que en el mundo le ataba. Tiene que salir de ese pecado, tiene que salir de esa atadura. Y cuando somos confrontados es ahí donde muchos dicen, no me gusta esto. Y es por eso que dice, va a llegar el tiempo donde muchos no querrán sufrir. Y escuche esto, no ni siquiera oír, sino sufrir la sana doctrina, la palabra que nos corta en el profundo de nuestros corazones, que nos dice cuando es predicada de una u otra forma, oh, y esta me dolió, esta fue fuerte para mí, Señor, no quiero seguir escuchando. La carne nos dice eso, no escuches más. Pero el Espíritu
es redarguido, el corazón es redarguido, y es allí los verdaderos hijos de Dios dicen: Señor, aquí estoy, perdóname, yo quiero ser transformado, yo quiero cambiar mi temperamento, mi corazón, mi vida, transfórmalo cada día, renueva mi mente, el Espíritu Santo me renueve cada día. Amén. Hoy se levanta una generación que lo que quiere es pura escuchar es música, pero no adoración. Y cuando hablo de música es simplemente por el sonido, por la parte musical, pero la palabra que se da. Hermanos, en la adoración verdadera hay poder. En la alabanza verdadera hay poder. Porque no solamente en lo que pueda tener una persona, una voz melodiosa, melodramática, o etcétera, sino lo que hay en ese interior de esa persona, en el corazón, en el alma, la entrega que tiene quien está dirigiendo una alabanza al Señor. Y que cuando lo hace, el Espíritu Santo se mueve y se proyecta en medio de la congregación, y la congregación levanta una adoración verdadera y plena. Y les he enseñado a los muchachos de la alabanza también, que lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú vas a proyectar. Lo que hay en tu vida, lo que hay en tu interior, eso es lo que tú vas a proyectar. Si tú buscas de Dios en santidad, en alabanza a Él, en ser ese adorador en espíritu y verdad, eso es lo que vas a proyectar en la adoración. Pero si no hay búsqueda de Dios, si no hay santidad, si no hay una adoración verdadera, pues simplemente vas a proyectar carnalidad, que es lo que somos nosotros. Y el Señor nos dice y nos llama que hoy Dios anhela más adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lamentablemente hoy se ha levantado una generación que quiere que Dios le sirva, pero no quiere servir a Dios. Sí, y como yo les he dicho, hay muchas personas en las iglesias que ven a Dios todavía como el genio de la lámpara. Yo no sé si usted ha visto las películas de esas árabes donde se encuentran con la lámpara y vienen y la limpian y aparece el genio. Y el genio dice: ¿qué deseo quieres? Diga su deseo. No, y quiero esto y quiero lo otro. Y a veces tomamos a Dios como el genio de la lámpara. Y no es así. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Él. Él conoce lo profundo de nuestros corazones. Y cuando venimos a Él le decimos: Señor, aquí están mis cargas. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tú conoces mi necesidad, pero obra conforme a tu voluntad. Y Dios lo va a hacer, porque la voluntad de Dios para con sus hijos es que es buena, es agradable y es perfecta. Mi hermano, seamos servidores a Dios cada día más. Seamos servidores y busquemos cada día andar, vivir por esa gracia que el Señor nos ha dado. Él nos va a dar la fortaleza para hacer su obra, hermano, cada día. Dice amén a eso. Entonces esforcémonos en la gracia. Vuelvo a preguntar: ¿cómo vivir como Dios quiere y no como yo quiero? Cumpliendo los encargos que Él determina para sus llamados, para sus hijos. Cumpliendo los encargos que Él determina para cada uno de sus hijos. Y el versículo 2 de Timoteo, esté allí conmigo en el versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Y quizás alguno podrá pensar: bueno, pero es que yo no tengo el don de maestro, es que yo no soy esto, aquello. Hermanos, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 28 que todo cristiano tiene que ir y hacer discípulos. Y es una orden para todo cristiano, es una orden para toda persona, para usted, para mí, para el que es maestro, el que no es maestro. Quizás usted dirá: es que yo no soy evangelista, pero usted también tiene que evangelizar. Sí, es la realidad. Es que yo no tengo el don de maestro, pero usted tiene que enseñar. Y es el llamado para cada uno de nosotros. Hermanos, cuando como iglesia seguimos esta palabra, seguimos esta orden, la iglesia comenzará a expandirse en la medida en que nosotros primeramente seamos enseñados para enseñar bien también a otros. Y hemos hablado, les he enseñado que nuestro testimonio es el que va a hablar ahora más que nuestras propias palabras. Es el que va a hablar más que nuestras propias palabras. Tenemos un gran reto por delante, una visión que el Señor nos ha entregado desde hace mucho tiempo. Y allá en ese cartel que está allá arriba, ahí en letras rojas dice: Iglesia Cristiana Getsemaní. ¿Qué dice más? ¿Qué dice más? ¿Qué más dice allí? Dice: la iglesia
de la ciudad. Y quizá alguno pueda pensar, no, pero es que nosotros somos todavía un grupo pequeño, una manada pequeña. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que si Dios dio la visión, Él la va a cumplir. ¿Cómo? No sé. Lo que sí yo sé es que si yo comienzo a cumplir con lo que Él me dio, la orden, ¿cuál fue? Pastorea a la iglesia, enséñale, llévala a buenos pastos, que cada uno comience a cumplir los dones, a vivir en el Señor conforme a lo que han sido llamados. Comiencen a llevar la palabra del Señor. Dios va a obrar en usted, y usted, que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, va a ser usado con poder, va a ser usada con poder por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Hermano, nosotros necesitamos como discípulos ser equipados para transmitir nuestra fe. Y aquí en nuestra iglesia estamos equipando a la iglesia de Cristo. Estamos equipándoles cada día, y es nuestro impulso, nuestro ánimo para que usted tenga esas herramientas suficientes, discipulando, enseñando la palabra cada día, formándonos para que usted pueda tomar cada día buenas herramientas, pueda crecer en el conocimiento de Dios, conocerle a Él, para también usted ser instrumento para su gloria. Amén. Y vuelvo otra vez a gozarme en el Señor, en el sentido de que hoy también se cumplió esa palabra que dice en Hechos 2:47, cuando la iglesia alabando al Señor, dice, alababan al Señor, tenían favor para con el pueblo, y el Señor añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso es algo importantísimo, hermano. Como dice mi hermana Edith, no es solamente las cuatro paredes. Sí, tenemos ese tiempo para congregarnos aquí, pero hay el tiempo también de llevar la palabra a otro lugar. Y en el nombre de Jesús vamos a seguir haciéndolo. Y cada vez va a ser mayor el alcance que podamos tener. Esta pequeña congregación hasta ahora, seguiremos siendo usados por Dios, y Dios se va a glorificar con poder y gloria. Amén. Amén, iglesia. Dice Efesios 4:12 y el versículo 13 está allí. Dice el propósito. ¿Para qué fueron dados los dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos aquí? ¿Quiénes son los santos aquí? Todos nosotros. Usted, todos. Y dice perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, camino nos queda por delante, pero lo estamos transitando. Camino tenemos por delante y esfuerzo tenemos por delante, pero vamos en esa senda que el Señor ha dispuesto para su iglesia. Amén. Vuelvo a preguntar, ¿cómo vivir como Dios quiere y no como yo? Les digo, manteniéndonos firmes en alcanzar la victoria a pesar del sufrimiento. Manteniéndonos firmes en alcanzar la victoria a pesar del sufrimiento. Versículo 3 de 2 Timoteo capítulo 2. Y dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Voy al contexto de Timoteo. Timoteo fue llamado como un joven pastor a una iglesia que no era nada fácil. Timoteo, según lo que algunos estudiosos han visto, tenía una complexión o su salud no era muy buena, que digamos. Tenía ciertas debilidades, enfermedades, y al predicar e enseñar, pues se confrontaba con diversas situaciones. Timoteo enfrentaba sufrimiento, pero también era el llamado de resiste. Hermano y hermana, y usted que hoy me está escuchando, los hijos de Dios no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Sí, aquí en este mundo somos venezolanos. Pero nuestra ciudadanía espiritual, ¿cuál es? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y ahora que nosotros no somos esclavos de este mundo, obviamente entienda esto, que el príncipe de las potestades del aire ahora nos ha declarado como enemigos de este mundo.
Y como enemigos de este mundo, Él va a buscar cada día hacernos caer. Va a agarrar esa parte débil de nuestra vida y va a ir golpeando cada vez más, cada día, para que usted se caiga, para que usted se desanime, para que usted deseche lo que Dios le ha entregado por gracia. Pero en Él nosotros estamos llamados a resistir. En el poder del Señor somos más que vencedores. Somos débiles como seres humanos, pero en Cristo tenemos la victoria. Amén. Y es por eso que le dice Pablo a Timoteo: sufre penalidades, resiste como buen soldado de Jesucristo. Y usó la comparación de varios tipos de personas, de varios oficios que habían en ese tiempo. Por ejemplo, cuando le dijo como soldado, como atleta, como agricultor. Y cada uno de ellos, de esas tres oficios, si se puede decir así, tenían algo en común: la disciplina. La disciplina. Totalmente en común. Y la otra en común que tenían es que estaban dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que ellos querían. Entonces, el atleta, el soldado, el agricultor tenían que ser disciplinados y tenían que sacrificarse. Como soldados, nosotros estamos llamados a renunciar a la seguridad que el mundo te ofrece, a lo que el mundo te ofrece, y someternos a una disciplina rigurosa. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestro galardón, nuestro premio también está en Cristo Jesús. Nuestra victoria como guerreros de Dios está en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, si usted no ha escuchado a esto o no se ha dado cuenta, pero usted forma parte de un ejército. Y usted, como forma parte de un ejército, es un soldado. ¿Sí o no? Y soldado que se duerme, se lo llevó la pelona. Ah, pensó que iba a decir camarón que se duerme. No. Sí, señor. Soldado que se duerme, se lo llevó la pelona, hermano. Dígame cuando está como vigilante. Lo que en la Biblia dice atalaya. El atalaya que se dormía, o el vigilante hoy en día que se duerme, siempre hay un sargento de esos que les gusta, o un superior que les gusta observar y ver en medianoche, a eso de las 2, 3 de la mañana, cuando los soldados están en el tiempo del sueño más fuerte. Les gusta ir y observar quién, y el que se quede dormido y le quitan el armamento de regla, los meten 7 días preso. Ese es lo primero. Y todo un mes sin salida. Sí, hermano. Sí, señor. Por simplemente dormirse en el turno de guardia. Y hay, hermanos, antes era más fuerte. ¿Por qué? Porque mientras estaba vigilando, entonces se durmió. Ahora, esto a nosotros nos tiene también que dar una enseñanza. Usted y yo somos soldados y estamos en una guerra. ¿Sí me entendió? Usted está en una guerra constante. Y quiéralo o no, usted tiene que echar para adelante. ¿Sabían que en la Segunda Guerra Mundial, y me acabo de recordar esto, los soldados rusos, cuando estaban defendiéndose, cuando los nazis estaban invadiendo una de sus ciudades, pues los rusos tenían mucha gente, pero no mucho armamento. Y entonces, cuando los enviaban en una embarcación para un campo de batalla, les entregaban el parque de balas. Es decir, como 3 o 4 cargadores llenos de balas. Y uno de esos soldados, en sus memorias cuando escribe, les dice: ¿y dónde está el rifle? Porque me entregan las balas, pero ¿dónde está el rifle? Y el sargento le dijo: en el campo de batalla vas a conseguir muchos rifles tirados. Es bastante fuerte, porque eso significa que muchos mueren en el campo de batalla. No voy a extenderme en esta parte como soldado, lo voy a hablar después. Pero nosotros tenemos que estar listos, hermanos y hermanas. El soldado se forma en un campo de entrenamiento, pero el guerrero en Dios se forma en el campo de batalla. Seamos guerreros del Señor, hermanos. Amén. Pero para ser esos guerreros que sobreviven, tenemos que someternos a una disciplina rigurosa. Como atletas del Señor, Pablo les decía
también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha genuinamente. Como atletas tenemos que entrenar duro y someternos a las reglas que se nos colocan. He conocido a algunas personas que hoy en día habían querido ser beisbolistas, y conocí a uno que tenía un gran talento y otro que no tenía el mismo talento que el primero. Pero ese que tenía el gran talento era indisciplinado, no llegaba a tiempo, no entrenaba mucho porque confiaba en su talento natural. Sí, y venía y era un tomador de licor constantemente, más el que no tenía el gran talento era el primero que llegaba a los entrenamientos, era el último que se iba, era una persona que se acostaba a la hora, que hacía todas las cosas, obedecía. Vamos a ver, ¿a quién creen ustedes que le dieron el puesto? ¿Al que tenía el talento natural o aquel que se esforzó? Aquel que se esforzó, aquel que se disciplinó, que se sometió a las reglas. Ese fue el que se llevó el premio. Muchos pueden tener grandes talentos que Dios le ha dado. Muchos pueden tener dones espirituales que Dios le ha dado, pero los pueden entonces echar fuera. ¿Por qué? Porque no tienen una disciplina. No buscan de Dios constantemente. No se someten a lo que el Señor les da. Como agricultores también nos compara. Y el agricultor debe trabajar arduamente y debe saber esperar el tiempo del fruto. No es simplemente como el niño que venía y le dijo a la mamá: mamá, cómprame unas semillas de caraota para el proyecto que tenemos en la escuela. Y vino el niño, agarró su vasito, agarró la tierra, la abonó y puso la semillita de caraota y le puso todo. Y se acostó, y al otro día le llega la mamá llorando a la mamá: ¿y por qué lloras? Mamá, es que no me nació la matica de caraota. Hijo, no es así, no es de una noche para otra. Tú tienes que cuidarla, tú tienes que abonarla, tú tienes que regarla, tú tienes que esperar un tiempo para que esa semilla venga, muera, germine y ahí venga la matica de caraota. Y además de eso, cuando creció la matica, el niño se alegró cuando vio la matica nacer, pero entonces al otro día volvió a llorar el niño con la mamá. Mamá, y el niño: hijo, ¿por qué lloras? Porque la matica creció, pero todavía no he visto ni un grano de caraota, mamá. No, hijo, la mata tiene que desarrollarse, tiene que crecer y en su momento ella dará fruto. Debemos aprender a ser pacientes. Podemos recibir del Señor grandes cosas, pero todo tiene su tiempo. Debemos cultivar, debemos sembrar, debemos abonar, pero esperar siempre el tiempo del Señor. Y hermanos, esperando ese tiempo vienen sufrimientos, vienen dificultades, vienen de necesidades, pero nosotros estamos llamados a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque nuestra visión no está colocada en lo que el mundo nos quiere dar, sino en lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Hermanos, tenemos que sembrar la preciosa semilla. Y sembrar la preciosa semilla es la palabra de Dios. Como les he dicho anteriormente, cada corazón es una tierra diferente. Orar al Señor para que cada corazón sea una buena tierra. Pero nosotros, nuestro objetivo es sembrar la preciosa semilla. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 12 dice lo siguiente: mantengan buena su manera de vivir entre los que no tienen a Cristo, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Como les dije la semana pasada, ha llegado un tiempo, hermanos, donde las palabras no bastan solamente. Las palabras pueden venir llenas, cargadas del Espíritu Santo. Sin embargo, los corazones están tan endurecidos que la gente tiene que ver nuestros testimonios. La gente tiene que observar cómo nosotros estamos viviendo, cómo es nuestra forma de vida, cómo es nuestra forma de comportarnos afuera. En la iglesia usted puede tener un comportamiento espectacular. Oye, este hermanito, mire qué bueno es, servicial, una persona alegre, aquello. Pero ¿cómo es afuera? ¿Cómo es en la institución donde estudia? ¿Cómo es en el trabajo? ¿Cómo es en el hogar? Sí, hermano.
Podemos ver personas que en la iglesia pueden hacer grandes cosas, mas en su casa he escuchado, hermanos, y he visto situaciones muy terribles, muy duras. Hombres que pueden ser grandes predicadores, pero en su casa maltratadores de su esposa, maltratadores de sus familias. Y terminan en un divorcio o peor aún, en un asesinato. Sí, hermano. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos comportándonos como iglesia en este tiempo? Hermanos, nuestro testimonio ahora habla más que las palabras que podamos decir. Amén, iglesia. Y ahí mismo en el versículo 15, mire lo que dice. En 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de las personas insensatas. Vivan como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino sean siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos. Hermanos, ¿nos estamos amando unos a otros o nos estamos desarmando unos a otros? ¿Ah? Porque una cosa es amar y otra cosa es desamar. No desarme a su hermano, ame a su hermano. A veces usted puede decir: uy, que este pastor me cae gordo. A veces, sí, hermano, peso casi 100 kilos. Claro que voy a caerle gordo y cachetón también, pero es el pastor que Dios le dio. Así que ore por su pastor entonces. Señor, cámbialo, transfórmelo. Como decía el pastor Víctor por su esposa: Señor, amánsala. Y la hermana también le decía: Señor, también amánsalo a él. Sí, también, hermano, porque Dios puede hacer la obra en nosotros. Oremos unos por otros, amémonos unos a otros. Y dice también, por supuesto, honren a todos, amen a los hermanos y teman ¿a quién? A Dios. Teman a Dios. Hermanos, ese es el llamado que el Señor nos hace. Amén. Sigan orando para que su pastor se ponga más flaquito. Sí, para que adelgace un poco. Sigo. ¿Cómo vivir como Él quiere? Sigue la pregunta. Y basado en Timoteo, ¿cómo vivir como Él quiere? Estando receptivos a la revelación de sus misterios. El versículo 7 de 2 Timoteo capítulo 2 dice: consideren lo que digo, y el Señor te dé entendimiento. ¿En qué? En todo. El Señor te dé entendimiento en todo. Sí, hermano. Como dice Oseas: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y Pablo le dijo a Timoteo que reflexionara en las palabras del Señor, y Dios le daría la visión que debía seguir, hermano. ¿Cuántos creen aquí que Dios habla? ¿Cuántos creen aquí que Dios habla? Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de la predicación. Dios habla de voz audible. Sí lo hace. El Señor habla por medio de su espíritu. Dios te puede hablar por medio de otra persona. Él hace como Él quiere, porque Él es todopoderoso. Pero nosotros tenemos que estar receptivos a la voz de Dios. Nosotros tenemos que estar abiertos a la voz del Señor. Cuando usted estudie la Biblia, pídele al Señor que le muestre sus verdades eternas, que le muestre sus misterios. Señor, háblame a mí, a mi corazón, pero no solamente para utilizar la Biblia para aplicársela a otro, sino aplicárnosla primero ¿a quién? A nosotros mismos. Oh Señor, gracias por esta palabra. Hoy me está diciendo que mire, que haga sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y yo le voy a decir esto a mi hermano: no, me lo digo yo a mí primero. Señor, ¿qué es esa área que está débil en mí, que está cojeando en mí? Ayúdame a hacer esa senda derecha, Señor. Y yo me imagino, hermanos, esas mangas, los hermanos que van para el campo. Sí es manga, ¿no? Cuando en medio de un potrero abren un espacio por aquí para que pasen los carros, y hay alambrado por aquí y alambrado por acá. Imagínese usted yendo en un caballo, y el caballo se le suelta, se le va, y lo menos que usted quiere, hermano, es que el caballo se le pegue a un lado de esa cerca. ¿Por qué? Porque el alambre que tiene ahí, si lo llega a raspar, hermano, mire que las heridas van a ser grandes. Y yo me imagino esas sendas y eso, ese camino, y me imagino ese alambre de púas por lado y lado. Y ese alambre de púas a veces nos dice:
no me voy a pegar mucho para acá, porque si ando con esa debilidad, me le pego y me raspo. Y a veces Dios utiliza eso, hermano. Y utiliza esas mangas así, para que cuando nosotros queremos saltar la talanquera, ese tipo de cerca nos da una heridita, pero es preferible una herida a que nosotros muramos en el camino. ¿Sí o no, hermano? Es preferible tener las cicatrices que el Señor puede infligirnos, pero esas cicatrices nos recuerdan que por amor el Señor también nos disciplina para que podamos seguir adelante y seguir en las sendas derechas. Amén, hermanos. Entonces, pídale al Señor y cada día meditemos en su palabra, hablemos con Él, hermanos. El Señor está ahí y no haga un monólogo con el Señor. Escuche la palabra de Dios. Escuche la palabra del Señor. Dice Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, les he dicho una y otra vez, todo hijo de Dios puede discernir los misterios revelados en la palabra del Señor. Usted puede discernir y puede entender todos sus misterios, pero necesitamos nosotros meternos más con Dios. Necesitamos nosotros meternos más con el Espíritu Santo y hablarle y decir: Espíritu Santo, muéstrame esta palabra, no la entiendo ahorita, pero tú me la puedes hacer entender. Y háblame a mi vida, habla a mi corazón y yo pueda aplicar esta palabra primeramente a mi vida. Amén. ¿Cómo vivir como Él quiere? Siendo fieles hasta el fin. Dígale al que está al lado suyo, hermano, seamos fieles hasta el fin. Dígaselo. Sí. Pablo le decía a Timoteo en el versículo 10, en el capítulo 2 le decía: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Con gloria eterna. Hermanos, usted ya tiene la salvación en Cristo Jesús, pero el Señor nos llama a permanecer firmes en medio de todo. Él nos ha dado las herramientas para permanecer adelante. Y la mejor forma de demostrar que usted tiene la salvación en Cristo Jesús es que usted hasta el fin permanezca en Él. Siendo fieles a Él. Amén. Y por último, ¿cómo vivir como Él quiere? Creyendo en su promesa fiel de que un día viviremos eternamente con Él. Dios nos ha dado una promesa, hermano. Dios ha dicho: me voy a preparar morada para ustedes. Y cuando venga, los vengo a buscar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Usted cree esa promesa de Dios? ¿Cuántos creen esa promesa? Diga: Señor, yo lo creo. Versículo 11 de 2 a Timoteo, allí el capítulo 2 dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. Y Dios seguirá siendo fiel con sus hijos. Y aunque debamos pasar por dificultades, por necesidades, por situaciones, Él nos ha prometido que Él va a volver y que un día viviremos eternamente con Él. Y no solamente viviremos, hermanos, sino que reinaremos con Cristo Jesús. Hoy, en este tiempo, el Señor nos ha prometido algo. En el mundo van a tener aflicciones. Sí, es una promesa clara. El Señor nos dice: ustedes viven en el mundo y como toda persona en el mundo van a tener los mismos aquejamientos, las mismas necesidades, las mismas dificultades. Pero también nos dice: no teman, yo vencí al mundo. Y si Él venció al mundo, usted y yo, vuelvo a decirlo, en Cristo Jesús somos ¿qué? ¿Somos qué? Más que vencedores. Y tenemos un futuro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que aprender a vivir como Él quiere y no como nosotros queremos. Termino con esta palabra, Mateo 16, versículo 24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida,
la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Iglesia, perseveremos en Cristo. La venida del Señor está cada día más cerca. Él viene por su iglesia. ¿Cuántos se irán con Cristo Jesús cuando Él venga? Poquitos. ¿Quedará esta iglesia solamente pura ropa? No me diga como la hermana, ¿y vamos a ir desnudo para el cielo, pastor? No, hermano. Porque un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que ya hemos quedado, nos reuniremos con el Señor en las nubes. Seremos transformados. Y ya no será este cuerpo mortal, ya será un cuerpo inmortal y vestido de ropas gloriosas, de ropas blancas, y tendremos coronas en el Señor para rendirlas delante de sus pies. Dele un aplauso a Dios en esperanza, en alabanza y en adoración a Él. Aleluya. Colóquese de pie un momento, por favor. Y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu amor inconmensurable. Gracias, Señor, porque tu sacrificio me ha dado vida. Tu muerte me dio vida, pero tu resurrección también me ha salvado. Tu resurrección, Señor, es el cumplimiento de tu promesa. Y sé que hoy estás sentado a la derecha del Padre, pero estás esperando la palabra de Él para venir por tu iglesia. Y nosotros, Señor, hoy te agradecemos por tu amor infinito, por esa gracia inmerecida. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Que nos llenes de valentía, Padre Santo, para cada día, Señor, predicar tu palabra con denuedo, pero también para vivir como tú quieres. Para vivir, Señor, en este tiempo que nos resta en esta tierra que es corto, oh Dios, siendo ejemplo, siendo fiel testimonio para toda persona que nos rodea. Llénanos de ti y fortalécenos en ti, Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y que tu palabra hoy nos haya fortalecido, nos haya edificado, nos haya llenado por completo. Señor, glorifícate en nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le brindo tu aplauso a Cristo. Amén.